Arrancamos un nuevo programa de Junta Médica y lógicamente vamos a hablar del coronavirus porque es la pandemia que tiene en vilo al mundo ya desde mediados de diciembre del 2019. Pero esta semana se dio a conocer una información que nos sorprendió a todos y que tiene que ver con que más de 200 expertos aseguran que el coronavirus se podría transmitir por aire. Sobre este tema vamos a charlar en profundidad con la doctora Andrea Vila. Ella es jefa de infectología del Hospital Italiano de Mendoza, la estamos viendo en pantalla. Y lógicamente también vamos a compartir los criterios con nuestros expertos, los que forman nuestra Junta Médica, con el doctor Adrián Cormillot, con la doctora Viviana Bolanov y con el doctor Federico Gorini. Y atención con esto, porque nosotros hablamos del COVID como un enemigo invisible, pero ante la llegada del invierno, las bajas temperaturas y como consecuencia de la cuarentena que tenemos que pasar más tiempo en casa, se asoma el asesino invisible, quien es el monóxido de carbono. Y sobre esto vamos a estar charlando con Estelita Ventura, porque en el año 2011 le tocó vivir un episodio dramático con sus hijos, Facundo y Nahuel, que se intoxicaron con monóxido de carbono y estuvieron internados en terapia intensiva. Le queremos agradecer a Estelita Ventura, que también está con nosotros y que con ella vamos a estar charlando en minutos nada más sobre esta experiencia que le tocó vivir. Presta atención también a este programa porque tenemos muchísimos consejos de salud, de medicina, de cómo manejarte con el COVID-19, pero también estate atento a esta recomendación, porque Scrogli Wines nos presenta a Nono Carlo, parte de su colección de vinos roble y premiado con medalla de oro. Su perfil y taninos suaves permiten percibir sabores que evocan a ciruelas maduras y cereza negra, y además de disfrutar un final agradable y aromático, es ideal para acompañar, mirá, carnes rojas, de granja, pastas con salsas oscuras y cazuelas. Scrogli Wines, hace tu pedido al 11 64 93 74 32 o en Instagram @Scrogli Wines. Audio Jungle. Audio Jungle. A diferencia de los analgésicos orales, que primero pasan por el estómago, Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación. Voltaren, la potencia de un comprimido en un gel. Ángel de la guarda, dulce compañía. Hoy que no parás, ni de noche, ni de día. Que dejas el alma para cuidarme a mí. Ángel de la guarda. Gracias por estar ahí. Tengo cólicos, ando con colitis o me cuesta ir al baño. QG5, para mí fue la solución. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para tu intestino cuando está sensible, que te desinflama y alivia el dolor. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com. Bengué desinflamante es la diferencia entre entrar al partido o entrar partido. Prepárate para salir a la cancha con todo, pero protegido. Bengué desinflamante alivia el dolor efectivamente y la inflamación localizada. Para todo tipo de lesiones, Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Lógicamente hablando del coronavirus y de una noticia que se conoció, que se dio a conocer esta semana y que nos llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con que más de 200 expertos contradicen a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y aseguran que el virus se podría contagiar por aire. Para esto vamos a charlar con la doctora Andrea Vila, ella es jefa de infectología del Hospital Italiano de Mendoza. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, aquí la saludamos de Junta Médica. Y preguntarte, Andrea, a ver, ¿qué tan desierto puede ser que el coronavirus se transmita por aire? ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, en realidad,
¿Qué tal? Dentro de los mecanismos de transmisión, el coronavirus se transmite por vía aérea, pero hay dos mecanismos de transmisión por vía aérea, por grandes gotas o por el aire como pequeña partícula. Sabemos desde hace mucho tiempo, desde el principio, las grandes gotas son las que viajan a menos de 2 metros y que pueden caer sobre las superficies y contaminarlos. Y también sabemos que en ciertas circunstancias se pueden provocar aerosoles que queden flotando en el aire. Entonces, el mecanismo principal de transmisión y que siempre supimos y que nos cuidamos con la distancia y la higiene de manos son las grandes gotas. Pero en ciertas circunstancias que ocurren en los hospitales, y sobre lo cual advirtió la OMS desde el primer momento, por eso los médicos cuando realizamos aspiración de secreciones, nebulizaciones que no se recomiendan en realidad, o cuando realizamos intubación de un paciente en respirador, sí se producen aerosoles que pueden quedar en el aire y pueden viajar a más de 2 metros y quedar por algunos minutos. En realidad, esta carta que vos mencionás de varios expertos es un artículo publicado de 2 expertos y revisado por más de 250, en donde muestran evidencia que encontró ARN viral, es decir, lo que se busca en el hisopado, ¿no es cierto?, el ARN viral en el aire, pero no se ha demostrado en ninguno de los casos virus cultivable en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Es como encontrar en un cadáver ADN. Claro, es un ser humano, pero no está vivo. Es decir, encontrar material genético no significa que una persona o un virus, en este caso, sea viable. Por lo tanto, en la comunidad, la transmisión por vía aérea es mínima, es decir, no queda flotando en el aire, es un virus que no tiene capacidad de vivir mucho tiempo en el aire ni de trasladarse varios metros. Doctora, pero ¿hubo algún caso para que ellos tengan esta afirmación o lo aseveren e incluso se contradigan a la Organización Mundial de la Salud? Sí. Insisto, no es contradecir porque la Organización Mundial de la Salud lo reconoció desde un principio en el hospital. Fuera del hospital, ¿qué ocurrió? Sí, hubieron algunos casos. Y en estos casos sí es donde puede ocurrir transmisión por el aire. En eventos religiosos. ¿Por qué? Porque en un evento religioso o en situaciones en donde hay coros cantando, es un lugar cerrado, mucha gente hablando al mismo tiempo, en voz fuerte. Entonces, en ese caso sí se puede producir que ciertas situaciones de humedad puedan provocar la desecación del virus y que quede flotando en el aire. En esas circunstancias sí. Otras que se mencionan en ese artículo son restaurantes. Pero yo publiqué recientemente una nota al respecto. No hay estudios de las situaciones compartidas como el baño en el restaurante, por ejemplo. Sí está claro que situaciones de conglomerado de personas en lugar cerrado, hablando mucho tiempo, podrían provocar transmisión por el aire. Ahora, doctora Wolanov, la asumo, ¿no? Usted está en terapia intensiva. ¿Conoció algún caso de alguna persona que se contagió por vía aérea? Lo que decía la doctora respecto de las maniobras de aerosolización son así, en los boxes pequeños donde nosotros tenemos que hacer maniobras, como pueden ser intubación, acceso a la vía aérea. Ahí son los casos a los cuales se hace referencia. Ahora, hay que tomar en cuenta la calidad del aire. La calidad del aire en las terapias intensivas no es un dato menor. De hecho, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se han comprado ahora equipos con filtros particulares, se llaman filtros EPA, ¿sí? El doctor los conoce porque los utilizan también en hematología, porque la calidad del aire en terapia intensiva, sobre todo en los hospitales que son estructuras edilicias obsoletas, la circulación del aire es un problema y no es un problema menor. O sea, vos no podés tener la misma circulación de aire, tenés que tener los filtros correctamente colocados, de manera tal que una sala COVID no esté conectada, por ejemplo, con una sala de neonatología, porque ahí sí vos tenés un problema de circulación. Entonces, la calidad del aire y la medición, ¿sí?, de las partículas que están en el aire en las unidades cerradas es un tema y no es un tema menor. Pero de vuelta, y como dice la doctora, una cosa es en terapia intensiva con maniobras que generan mucho aerosol, ¿tá? Por eso es el tipo de protección especial que uno tiene en esos ámbitos. Y otra cosa es caminar por la calle, por decirlo de alguna manera. ¿Estás de acuerdo?
Doctora, para la gente que nos está mirando y quiere prevenirse, quiere evitar contagiarse de COVID, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prevenir? ¿Cómo nos tenemos que manejar en la vida cotidiana? Bueno, a mí la pregunta, a ver, sigue lo mismo vigente, Sí. ¿no? La distancia y la higiene de manos y no llevarse las manos a la cara, fundamental, porque no penetra a través de la piel. Por lo tanto, si yo me contaminé las manos porque toqué una baranda, un ascensor, un colectivo, una superficie contaminada, pero no me toco la cara hasta poder higienizarme, no hay problema. Sigue como medida adicional, si yo no puedo tener una distancia menor a 2 metros con una persona o voy a estar en un ambiente muy concurrido, el uso de tapabocas. Y lo que es fundamental es que las personas que tengan síntomas respiratorios consulten o se queden aislados hasta poder consultar. No ir a trabajar si tengo síntomas compatibles con COVID. Bien. Ahora, recién mencionaba los botones del ascensor, las barandas, pero ¿qué hacemos con el celular? Sí, el celular es una de las superficies que más se contamina y con el adicional de que se lleva a la cara, ¿cierto? Entonces es un peligro. Una de las cosas que se pueden utilizar es antes de salir a la calle, envolverlo en papel film. Hago mi trabajo, antes de ingresar al hogar le saco el papel film, lo desinfecto con un paño con alcohol y luego me higienizo las manos. Y tengo el celular limpio durante toda mi tarea y vuelve limpio a mi hogar. Un lugar, perdón que aprovecho para comentar, hablando de los timbres, el timbre y los porteros son superficies tocadas por muchas personas, muchas veces al día, son lugares a higienizar con mucha frecuencia. Bueno, nosotros que somos, periodistas, que trabajamos en medios de comunicación, también tenemos muchísimo cuidado a la hora de maquillarnos. Vamos a compartir más adelante el testimonio de Marisol San Román, ella es la paciente 130 y que asegura que ella se contagia el COVID con un lápiz labial. ¿Esto es así? ¿Puede suceder? Absolutamente, sí. Por eso es un poco confuso el mensaje que han dado estos científicos porque no aporta demasiado y confunde. Y la gente ahora piensa que va a andar por la calle y el virus está flotando. Y en realidad lo que hay que tener cuidado es con los objetos compartidos. Hay casos de pacientes que se han contagiado por prestarse ropa o en este caso absolutamente posible. El virus sobrevive en objetos que se denominan cuando están contaminados fomites. Puede contaminarlos durante horas o días y es una forma de transmisión el compartir maquillaje o objetos personales, totalmente. Doctora, ¿qué tan peligrosos son los asintomáticos? Son personas que pueden contagiar, pero hay que diferenciar dos grupos. Los asintomáticos, que son personas que nunca van a presentar síntomas, que no corresponden a un gran porcentaje de la población, de la población enferma, ¿no? En eso hay mucha discusión, pero en promedio la gente que cursa la enfermedad sin síntomas es un 20%. Y en este porcentaje se encuentran fundamentalmente los niños, que son, como ya hemos visto, gracias a Dios, tienen una mejor evolución de la enfermedad y muchas veces asintomática. Pero hay otro grupo que sí es más importante, que es el estadio presintomático. Y esto es importante, las personas 2 días antes del inicio de los síntomas empiezan a contagiar. Por eso es importante cuando alguien es diagnosticado de COVID, ver las 48 a 72 horas previas al inicio del cuadro con quién estuvo, porque esas personas pueden estar contagiadas. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación muy clara como siempre. Muchas gracias, Belén. Gracias a todos. Chao. Bueno, y de este virus estamos aprendiendo, todos creemos que sabemos mucho porque lo escuchamos todos los días, pero estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. Hablamos de los anticuerpos. ¿Cómo puede ser que una persona no tenga anticuerpos y otra tenga el cuádruple de un paciente normal? Bueno, básicamente los anticuerpos lo que va a pasar es que se producen durante un periodo, al principio alrededor de los 7 días, desde el momento en el cual empiezan a aparecer síntomas, empieza a aparecer la forma más rudimentaria de anticuerpos que se llama IgM. Pasados alrededor de los 12 días empieza a producir el anticuerpo que es definitivo, que se llama IgG o inmunoglobulina gamma, y esa es la que va a perdurar a lo largo del tiempo. No hay conocimiento al respecto de cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos en el caso del COVID-19. Sí sabemos que en la epidemia de SARS, que fue en Japón, ¿sí?, llegaban a durar alrededor de unos 6 meses. Pero ¿es lo fundamental los anticuerpos? No. Hay otra línea de defensa que es la inmunidad celular y es la que deja memoria, en cierto sentido, y capacidad de reacción frente a una nueva infección, lo que nos puede aportar datos sumamente interesantes. Entonces, estar complicados o estar preocupados por qué nivel de anticuerpos tenemos hoy por hoy no sería lo más grave. ¿Por qué? Porque, primero y principal, no sabemos cuál es el valor
de anticuerpos que tenemos que tener en sangre que nos confieran inmunidad. Bien. Y segundo, tener una inmunidad deprimida en el sentido de que haya tanto la humoral, que es la de los anticuerpos, como así también la inmunidad celular deprimidas, ambas dos, son casos sumamente raros. Ahora, sí, por favor, bien. Discúlpame. Y leíste, salió un trabajo ahora el 6 de julio, un trabajo español muy importante, ¿sí? Donde hicieron 170.000 determinaciones, esto es un número importante, y ellos plantean que la tasa de anticuerpos sobre 170.000 determinaciones es alrededor del 5.2%, o sea, es baja. Y vieron después que hay gente que tuvo la enfermedad que no tiene anticuerpos. No hablamos de... Ahí le voy a hacer un stop, porque vamos a compartir los casos concretos. Seguramente ustedes la vieron a ella es Marisol San Román. Marisol San Román es la paciente número 130. Ella se contagió, lo que yo contaba, con un lápiz labial en España, porque había ido a estudiar allí. Se viene a la Argentina, estuvo cursando su enfermedad un largo tiempo y nosotras la hemos acompañado, Adrián, en todo este proceso, la hemos visto en varios medios de comunicación y se recupera, se va a España y se entera que no tiene anticuerpos. Pero del otro lado del cuadrilátero, ¿a quién tengo? A Facundo Ahumada. Facundo Ahumada es el paciente número 1. Él estuvo en Europa justo antes de que se declarara al coronavirus como pandemia. Todavía no sabe dónde se contagió, aparentemente en un vuelo que lo trajo nuevamente a la Argentina, y él es el súper donante de plasma. Pero a ver, Marisol, contanos un poco... ¿Cómo fue que te enteraste que vos hoy no tenés anticuerpos? Primero, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Un saludo a Facu, que no lo conozco, así que hola Facu. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo me entero que no tengo anticuerpos? Yo fui donante de plasma, yo no soy más donante de plasma porque no tengo anticuerpos. Doné 3 veces allá en Buenos Aires, lo mismo, creo que son 650 mililitros cada donación. Cuando vengo acá, como acá ya se recuperó mucha gente y hay una nueva normalidad que es más flexible, para poder ir a la universidad o poder ir a trabajar, tenés que hacerte el test de anticuerpos, el IgG y el IgM. Resulta que la semana pasada, porque estaba por empezar las clases, voy a hacerme el test, veo el resultado y era negativo. Voy como una loca a hacérmelo de nuevo, que estaba mal, y me vuelve a dar negativo. Entonces lo que me explican es que las personas que tienen coronavirus tardan entre 1 y 3 meses, lo que están viendo ahora con más de 2.000 personas que testearon ellos que tenían, o sea, casi en la misma fecha que yo, que ven esto, que los anticuerpos se van. Ahora, hagamos un stop acá, Marisol. Le quiero preguntar acá a Adrián, que ella no tenga anticuerpos, ¿la expone a volver a contagiarse? Es lo que no estamos sabiendo responder. Ok. Básicamente... o sea, el hecho de bueno, a ver, acá a mí me dijeron, cuídate como si no hubieses tenido nunca coronavirus, porque tampoco no es algo que alguien sepa que te diga sí o no, porque... Claro. O sea, es medio complicado. Mirá, si me dicen, no te pasa nada, voy a la esquina, voy a la inmunidad celular. Te hace un quilombo. Pero bueno, entonces me dijeron, cuídate como si nunca hubieses tenido, y es algo que al menos hasta ahora nadie me pudo responder con certeza. O sea, dicen, cuídate muchísimo. El domingo... Pero... A ver, acá Gorini tiene una respuesta. El domingo estuve hablando con Marisol cuando me mandó los estudios. Mira. Me los mandó por WhatsApp. ¿Qué tal, Marisol? Bueno, la realidad es que el primer punto es que no sabemos cuál es el valor de corte en el cual tenemos inmunidad residual. Segundo, no sabemos qué pasa frente a una nueva exposición. Lo habitual es que frente a una nueva exposición vuelvan a aparecer esos anticuerpos, ¿sí? Doc, yo te digo algo, espero no probarlo yo. Es lo único que le digo. Que lo pruebe otro, yo no. Los anticuerpos inteligentes, decís vos. Claro, queda la inmunidad celular y la inmunidad de memoria. Entonces, no sabemos qué pasa frente a una nueva exposición. La realidad es que la lógica y la fisiopatología dice de que frente a una nueva exposición viral debería de volver a aparecer esta inmunidad humoral, que es la de los anticuerpos. Pero si no está la inmunidad celular, ¿sí? Que tiene la capacidad de atacar a esto. Bueno, y del otro lado lo tenemos a Facundo, que sería como el caso opuesto al de Marisol. ¿Me contás por qué te dicen el superdonante de plasma? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Belén y Marisol, un gusto en conocerte. Bueno, básicamente después de realizar lo que fue una donación de sangre, sobre todo para medir el nivel de anticuerpos míos, ahí mismo notificaron un valor sumamente alto, sobre todo los anticuerpos neutralizantes del coronavirus. Y por lo que me comentaron los médicos, que eran 4 veces mayor a otros pacientes que habían donado plasma. Así que, bueno, ¿en cuánto te dio, Facu? ¿En qué número? Era alrededor de 1, no sé, en términos médicos, 1, 2 puntos y 5.000 marcaba. Claro. Ahora, me encanta ver...
ver cómo cada uno... Perdón, cómo cada uno va sabiendo cada vez más de la enfermedad, ¿no? ¿Viste cómo se preguntan? Ya tienen el vocabulario y todo. Como Marisol dice, ¿cuánto te dio? Y sí. Claro, tal cual. La rotulación. Es importante tener en cuenta que la mayoría tiene alrededor de 1 en 1.600 y en el caso de Facundo estamos con 1 en 5.000, o sea, un título sumamente alto. Y algo que es interesante, porque los dos fueron donantes de plasma, ¿sí? Yo sé que Marisol viene haciendo mucha campaña al respecto, y es explicar de que en realidad el donar plasma no le ha hecho perder los anticuerpos, porque es uno de los temores. para nada, Doc. Yo sé que Marisol lo hace, pero... Es una especie de fake news también. Claro, es una yo le diría a Marisol, la tasa de seroconversión negativa está en el orden del 14 al 15%. O sea, estás dentro de lo que puede suceder. De la misma manera que hay otros, en el término de las 3 a 6 semanas, ¿sí? Ahí es donde detectaron la seroconversión negativa. O sea, lo que tenías no está. ¿Está bien? En un 15%, 14, 15%. No es un porcentaje bajo. Que no se preocupe. Que tenía no está, me quedo con la frase. No, bueno, pero eso es importante para la gente. Donen plasma, donen rápido. Pero está donar sana. Plasma, no te sacan los anticuerpos. Vamos a estar. Sí, Ahora, súper bien. Facundo, Estoy muy sana. Contanos entonces, para los que se recuperaron, ¿qué es donar plasma? Bueno, básicamente es un tratamiento muy sencillo, de 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Que nos conectan a una máquina y la máquina lo que hace es circular toda la sangre nuestra con nuestros componentes y hace lo que es la filtración de plasma. Y después esa máquina tiene un intervalo de pausa de 5 y 10 minutos y nos retorna a los pacientes lo que son los glóbulos y las plaquetas. Y al mismo tiempo también hay un médico clínico que está con uno durante todo el tratamiento y lo que hace es introducirnos un suero, un plasma artificial. Entonces, en el mismo tratamiento nos están reponiendo la cantidad de líquido que estamos donando, solo que el líquido que nos introducen no tiene los anticuerpos. Y después esos anticuerpos se regeneran nuevamente a las 72 horas, ¿no? Bien. Bueno, será una máquina súper increíble. Yo cuando me saqué fue sacar sangre normal en una bolsa ahí en el piso. Y después ellos se lo llevan a una máquina que nunca la vi y te traen una bolsita con glóbulos rojos, que es como más espeso, y un suerito y te lo ponen. No, lo mío fue mucho más rudimentario. Pero me parece re lindo. ¿Dónde donaste? En el Hospital Militar, las 3 veces, ahí donde estuve internado. Y permitime agregar que lo que me sorprende, ¿no? Que hace poco, hace 1 semana y media, me dieron los resultados de la última donación, que ya voy 3 tratamientos. Y hablando en valores, en vez de 1 en 5.000, dieron 1 en 6.400. Así que es como que siguen reproduciendo-se. Tremendo lo que ¿Y cuándo volvés? Este es un caso, lo de Facundo es un caso único. No, hay reportes y sobre todo personas que han estado en terapia intensiva, ¿sí? Que han estado críticamente enfermos, y en los cuales se ve que sin embargo, los títulos de anticuerpos siguen siendo más altos que de las personas que lo pasaron leves o en enfermedad moderada, incluso produciendo durante mucho más tiempo anticuerpos que los que también lo pasaron en formas mucho más leves. Ahora, yo me recupero, ¿no? De coronavirus ¿Cuándo puedo empezar a donar? ¿En qué tiempo? Las recomendaciones son 21 días después de la desaparición de síntomas, ¿sí? O, en su defecto, es tener una PCR negativa ya confirmado de que uno no está portando el virus. Porque si bien hay algunos artículos que dicen de que no sería un problema si la persona tiene cierta carga viral todavía en sangre, la realidad es que por una cuestión de bioética y de bioseguridad no corresponde insertarle mediante el plasma de convalecientes también partículas virales. Y otra pregunta, ¿de manera indefinida se puede donar o hasta cuántas veces puede donar? No, hasta ahora hay casos de personas que han donado 6 veces. Facundo es el superdonante. Facundo ha donado 3 veces. Facundo donó 3. Yo también doné 3, che. Bueno. Hay personas que han donado 6 veces. Se pelean por la donación. Está muy bien. Yo doné a su mes la última vez. Vos, Facu, vos que podés seguir donando. Y es re importante que la gente vaya más una vez, porque hay muchas personas que van una sola vez y se puede seguir haciendo. Así que hay que hacerlo hasta que puedas, hasta que te digan, bueno, esta fue la última. Es interesante la comparativa de los dos métodos que utilizaron, tanto Marisol como Facundo. El de Marisol se puede hacer 3, 4 veces, mientras que en el caso del método que utilizaron con Facundo, que es plasmaféresis, se puede realizar hasta indefinida cantidad de veces, por lo que se viene viendo. La quiero aprovechar a Marisol, que está en España. Contame un poco cómo es esta vuelta a la nueva normalidad. En principio me da un poco de miedo. Estoy yendo a la universidad, somos 18 en una aula de 40. Tenemos que ir con barbijo, alcohol en gel en todos lados, desinfectar todo con agua y lavandino, con agua con alcohol. Y
bueno, de a poco me voy, digamos que acostumbrando, pero todavía me choca muchísimo. Está muy bien. Bueno, y además escribió un libro, Marisol, mira. ¿Ya escribió un libro? Sí. Ya escribió un libro, por favor. Sí, Bueno, pará, Adrián. Adrián, es gratis, lo pueden descargar en mi página que es marisolsanromán.com, lo pueden ver, es gratis y bueno, habla de cuando pasé por la enfermedad que gracias a Dios lo superé. Excelente, ¿eh? Muy bien. Bueno, ella dona mucha esperanza, o sea, yo veo que hay Sí. gente que dona, esto es importante, Marisol, hay gente que dona plasma, puede donar otras cosas, pero vos donás mucha esperanza y mucha fe, así que te agradezco para todos los que están escuchando, ¿sabes? Es que va a estar todo bien, yo estoy segura de que va a estar todo bien y que las personas que hoy en día la están pasando mal, siempre me escriben personas que entran de nuevo a la enfermedad que van a salir, que va a estar todo bien, estoy muy segura de eso. Y bueno, tratamientos como es el plasma que estamos hablando, para muchos es una nueva oportunidad de vivir. Así que por eso es importante que vayamos y lo hagamos. Aunque no tengamos ganas, estemos cansados, tengamos miedo, hay que hacerlo. Por otros, no por uno. Bueno, me quedo entonces con esta imagen de las 2 personas que se recuperaron, que donan plasma y que ustedes tienen que imitar en sus casas. Muchísimas gracias por la comunicación, chicos. Gracias a ustedes. Una pequeña duda nada más. Por Si supuesto. pudo volver a la facu, es porque independientemente que le dio negativo, le consideraron que está inmunizada. Me pregunto, ¿no? Claro, en realidad, justamente esto lo estaba hablando con Jorge Hefner, que seguramente lo conocen, es el adjunto de microbiología, es un inmunólogo muy reconocido a nivel nacional e internacional, y una de las cosas que se charlaba no se conoce el título, porque en realidad no es que le dio negativo a Marisol, ¿sí? Le da una baja Por respuesta, debajo de lo que una se tasa deja. muy chica de respuesta, ¿sí? No me acuerdo, creo que eran unos numeritos por debajo de 0,9, que es el método de ELISA que se usa, pero no se sabe. 0.9. No se Sí, sabe 0,9. si es el método adecuado, ¿sí? Y si esos títulos confieren o no inmunidad, porque ella una tasa de respuesta tiene, ¿sí? Porque le daba positivo en el dosaje de anticuerpos, no en un valor como para que el ELISA sea... Entonces hasta el momento se podría decir que, en general, casi todos los casos tendrían inmunidad posterior. La inmunidad celular... Anímate a decirlo. La inmunidad celular, claro. La inmunidad celular seguramente queda, ¿sí? Y la inmunidad humoral hay que ver qué pasa con las reexposiciones. Bueno, chicos, llegó el invierno y tenemos que combatir con un enemigo invisible, no, el asesino invisible, porque las bajas temperaturas y además por la cuarentena tenemos que quedarnos mucho tiempo en casa y estamos expuestos al monóxido de carbono. A ver, la familia Ventura sufrió un episodio dramático en mayo del 2011 que involucró a sus hijos Facundo y Nahuel. Facundo y Nahuel se intoxicaron con monóxido de carbono por haber dejado prendidas 2 hornallas que estaban en mal estado. Vamos a hablar con Estelita Ventura, la mamá de estos 2 chicos, también con el doctor Eduardo Escarlato, que él es jefe de toxicología del Hospital de Clínicas. Primero, chiquitito y de manera breve, doctor, ¿qué significa intoxicarse con monóxido de carbono? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Intoxicarse con monóxido de carbono es un riesgo que puede ser muy severo en algunos casos. De hecho, todavía en nuestro país anualmente tenemos el registro de aproximadamente 200 casos fatales por año, de los cuales prácticamente la mitad corresponden a Capital Federal y lo que es el AMBA. Esto es un accidente que ocurre en muchas oportunidades, tanto a nivel hogareño como también a nivel laboral. Y es importante tener presente de que en estas épocas del año aumenta la incidencia. Bueno, nada mejor que poder escuchar un testimonio en primera persona, porque Estela Ventura sufrió un episodio tremendo en el año 2011 con Facundo y Nahuel. Estela, un gusto tenerte aquí. Bueno, contanos qué fue lo que pasó en mayo del 2011. Hola, primero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, la verdad es que cada vez que lo recuerdo, ya pasaron muchos años, pero fue espantoso. No fue por una hornalla, sino que como mi casa es de 2 plantas, de la cocina salía el calefón hacia el dormitorio, que pasaban los caños por atrás de un placar. Cuando vinieron unos albañiles a hacer unos arreglos, me cerraron la salida del gas, del monóxido. Entonces el gas salía al dormitorio, pero como bien sabrá el doctor, no tiene olor, no se percibe. Claro. Nunca notamos que pasaba nada hasta que entramos al cuarto y bueno, vimos a mis hijos casi muertos. Fue espantoso cómo estaban y que no sabíamos qué había pasado porque no había olor, no había nada. Eso es lo que es el monóxido, ¿no? Por eso lo llaman la muerte blanca. Si claro. No estoy mal ubicada, doctor. Y bueno, ellos enseguida fueron derivados a un sanatorio de Trinidad de Quilmes. Me los sacaron, los arrebataron de nuestras manos
Y lo llevaron donde le empezaron a hacer montones de estudios y todo para ver qué era, porque no sabíamos hasta ahí qué era lo que teníamos chicos. Después, cuando se enteraron que por los medios de los análisis tenían el monóxido en la sangre, mucha cantidad, Facundo más que Nahuel, mucha cantidad, entonces lo pusieron en las cámaras hiperbáricas y previo análisis de sangre cada 2 horas, para ver que fuera bajando el monóxido que tenían en la sangre. Ahora, Estela, esta no fue el primer episodio que ustedes tuvieron con monóxido de carbono. Le había pasado también algo a Facundo y a la novia, ¿no? El año anterior. Claro, en el 2010, como vos decís, primero en 2010, fue Facundo con la novia, bueno, que estaban en el dormitorio de donde justamente pasaban los caños, y vos decís que gracia divina, mi hijo siempre dice que fue una bendición de su abuela, porque era el cuarto de su abuela. Ay, mira. Entramos, porque yo no entraba al cuarto de mi hijo, ¿entendés? Pero como había quedado con Nahuel, que iban a ir a un shopping, Nahuel me dice, anda a despertarlo porque es muy tarde, y yo entro, y lo encuentro en un estado, chicos, que realmente es espantoso. Cada vez que lo recuerdo, ya pasaron 19 años. No, viste, es como inconscientes, Facundo blanco, en una posición fetal, temblando. Bueno, fue espantoso. Lo primero que hicimos con mi hijo, Nahuel, llamar a la ambulancia, y vino, y fue inmediato el traslado de ellos al sanatorio. Vamos a hablar también con la doctora Estela Cuevas. Ella es otorrinolaringóloga, es alergista y especialista en olfato. A ver, Estela, ¿cómo hacemos para prevenir intoxicarnos con monóxido de carbono? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y más tiempo en nuestros hogares? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mira, la pregunta es buenísima porque como están bajando las temperaturas, está haciendo mucho frío, el uso en muchos hogares de la calefacción es una costumbre. Lo que pasa es que esa calefacción siempre debe ser supervisada por un personal matriculado. Trátese también lo mismo con los aires acondicionados. Es indispensable que una persona matriculada revise todo tipo de estufas que se usan para calefaccionar. La temperatura ambiente en el invierno tiene que ser entre 20 a 25 grados, ni más ni menos. Pero bueno, se usan todo tipo de calefacciones, desde los tirobalanceados, las chimeneas con leña o también con madera. Se usan también diferentes tipos de estufas con gas o con querosén, y como muy bien refería el doctor y Estela, justamente lo que se produce es la combustión incompleta del carbono, es el monóxido de carbono, que es lo que reemplaza al oxígeno de la sangre, como muy bien lo refirió, es reemplazado por el monóxido de carbono y es un gran simulador, o como ella lo dijo también, la muerte blanca, porque es invisible, no tiene olor, no tiene color. Entonces, cuando un paciente se empieza a intoxicar, empieza con un estado de sueño, de retardamiento, de confusión, los síntomas. Sí, exactamente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas comienzan con un mareo, pero como el paciente o la persona está en un lugar cerrado, y ese lugar siempre tiene que estar ventilado. De hecho, antes de seguir, quiero decir que tienen que estar ubicados en lugares especiales. De hecho, los calefones o los termotanques no tienen que estar ubicados en el baño, sino en lugares donde corra ventilación. Y tampoco se tienen que usar, como muy bien dijo Estela, las hornallas ni el horno para calefaccionar. Claro. Cuando la llama es de color roja es porque algo no está bien. La llama siempre tiene que ser de color azul. Y cuando en el techo queda una marca con tipo de humo, quiere decir que tampoco está funcionando bien el artefacto. Los síntomas generalmente son mareos, confusión, vómitos, náuseas, y en algún momento el paciente empieza a estar con mucho sueño y se queda dormido. Y en algunos casos puede entrar en coma, y en algunos casos, como muy bien dijo el doctor, pueden llegar a ser fatales. Y el número que dio es exacto, son de 200 muertes por año aproximadamente. Entonces, por eso... No, es muy importante poder visibilizar esto, incluso porque la gente hoy tiene miedo a llamar al gasista porque obviamente está el temor de contagiarse el coronavirus. Así que es súper valiosa esta información. Yo le quiero preguntar justamente al doctor Scarlato si aumentaron los casos de intoxicación por monóxido ahora que estamos en cuarentena y más tiempo en casa, doctor.
En realidad todavía no hay estadísticas porque recién empiezan los fríos de verdad. La realidad es que este encierro, el confinamiento al que estamos obligados y que es necesario, nos aumenta el riesgo por el simple hecho de que estamos más tiempo en nuestras casas, encerrados, que es lo que deberíamos hacer. Yo me permito tomarme de las palabras de la doctora, a las cuales me sumo, Bien. y les quiero agregar el concepto de que el monóxido de carbono, la intoxicación con monóxido de carbono, se lo llama el gran simulador, porque justamente hay un montón de síntomas que pueden darse en los pacientes, algunos que aparecen con vómitos, otros con dolor de cabeza, otros con pérdida de la conciencia, en fin, distintos tipos de cuadros. Pero hay dos signos muy característicos de la intoxicación con monóxido de carbono y que son importantes a tener presente porque a veces pueden alterar o modificar la interpretación que uno tenga de estos pacientes. Por un lado, el monóxido de carbono, cuando se fija a la hemoglobina de la sangre, produce un proceso químico que no viene al caso, pero lo concreto es que cambia la coloración de la sangre. Y del color rojo rutilante que nosotros ya conocemos, se convierte la sangre en un color más bien rosado, un color carmín. Y esto hace que el paciente, todos sus tejidos, se tiñan de ese color. Con lo cual, el paciente que tiene una intoxicación severa, paradójicamente a lo que uno pensaría que estaría cianótico o de un color terroso, está, como decían nuestras abuelas, de un color rozagante, está como rosado. Lo cual puede llevar a una mala interpretación, porque uno no lo ve como un individuo que puede haber estado expuesto a gases tóxicos. Y por otro lado, otro síntoma que es muy característico que se da en esta intoxicación, que es por también un proceso complejo, pero que en definitiva hace que las arterias craneanas se dilaten, el paciente muchas veces refiere lo que llamamos una cefalea pulsátil bitemporal, es decir, en las sienes, en las dos zonas temporales, el paciente siente como que le late la cabeza. Y eso es muy característico y que de hecho muchas veces muchos de nosotros hemos pasado, ¿no? En algún momento, una situación en la que uno siente que le estalla la cabeza, que se siente mareado. Una A sensación veces, horrible. por ejemplo, sí, no solamente horrible, sino que a veces es más cotidiano de lo que pensamos. Por ejemplo, para salir del ámbito hogareño, cuando uno a veces en un invierno está trabado en el auto, por supuesto con la calefacción prendida y con todas las ventanillas cerradas, en un tránsito muy complejo, ¿no? Donde uno acelera y desacelera, acelera y desacelera. Adelante nuestro tenemos un auto que tiene el caño de escape, que está liberando también gases de consumo. Ahora, justamente con todo lo que está contando el doctor Scarlato y con todo lo que viviste ahí en el 2011, incluso en el 2010, Estelita, ahora, ¿cómo te cuidás y cómo te prevenís en tu casa con esto? Bueno, primeramente no tengo más estufas. Muy bien. Pero la época que seguimos teniéndola fue llamar a un gasista matriculado, que fue el que detectó dónde estaba la pérdida, por dónde salía. Imagínate que los caños pasaban atrás de un placar, y fueron comiendo el caño. El monóxido comió el caño, habrán pasado muchos años de pronto, pero comió el caño y le había hecho pequeños agujeritos de donde de ahí se desprendía el monóxido. Mi hijo, que abría la puerta de abajo del placar, costumbre de pronto de su edad, nunca cerraba las puertas, entonces siempre quedaban abiertas. Entonces él, que tenía su cama al lado de esa puerta, aspiraba todo ese monóxido que todos los días iba largando la estufa. ¿Y no tenían dolor de cabeza, Estelita? Mira, yo te digo, cuando lo encontré estaba casi inconsciente, no estaba el color rosado como ahí dice el doctor, de pronto pudo haber sido otro caso, él estaba casi blanco, tiritando, había optado por una posición fetal, así todo arrugado, muy frío, muy frío. Yo cuando entré, primeramente la sensación que me dio es que mi hijo estaba muerto. Fue espantoso. Empecé a los gritos, llegó Nahuel, bueno, enseguida lo tocó, me dice, no, mami, la ambulancia, bueno, todo, viste, es una cosa espantosa, yo pensé que se me moría, no sabía de qué era, porque no sabía, no hay olor. Entonces yo lo que menos pensé era que venía eso de un calefón de la cocina que está abajo de mi casa. ¿Viste? Así que fue espantoso. Lo primero que hay que hacer ahora con esto frío, yo entiendo, pero hay que llamar a un gasista matriculado que controle, porque ahora tienen unas máquinas, unos aparatitos que se pasan
y donde sienten que hay una pequeña pérdida, eso empieza como a hacer un ruido y entonces atacan directamente donde está la pérdida de ese caño. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Un gasista matriculado, por favor, porque es una cosa que no se entiende, que ellos no lo perciben. Claro, y nadie se da cuenta hasta que le toca ¿Cómo? vivir algo como te tocó a vos, esta experiencia que tuviste. Tremendo. No se lo recomiendo a nadie porque es horrible ver a un hijo así, es un horrible. Y la otra vez que pasó, que le pasó a los dos porque todavía habíamos llamado a un gasista, pero no encontraba nada porque no vino con ese aparatito, no encontraba nada. Al año siguiente fue los dos, pero ¿qué pasó? Pudieron salir del dormitorio. Nahuel vino hasta mi dormitorio y se cayó casi desmayado arriba de la cama. Y Facundo no llegó hasta el dormitorio nuestro y se desmayó en el pasillo. Entonces ahí también corrimos, bueno, vino una sola ambulancia, lo llevaron a Facundo, que era el que estaba de pronto, parecía más mal, Nahuel contestaba, y Nahuel fue llevado en auto. Y también hicieron exactamente lo mismo en el sanatorio, que agradezco muchísimo la atención siempre de la Trinidad de Quilmes, a su director especialmente. Y bueno, los chicos enseguida fueron tratados de casi semiterapia, no en una terapia intensiva, pero con el control de cada 2 horas, sacarle análisis de sangre para ver si bajaba el monóxido. Estelita. Y después, por supuesto, la cámara. Vos hacés tu agradecimiento, nosotros te queremos agradecer por vos. Qué importante es el testimonio de alguien que vivió algo semejante. Gracias, Estelita. Le pido que se cuide muchísimo. Hace frío, yo entiendo a la gente, porque yo también soy friolenta, pero controlen todos los aparatos de gas, por favor, porque uno no se da cuenta y se les va la vida. Doctor Scarlato, brevemente, ¿qué seguimiento se le hace a un paciente que se intoxica por monóxido? La intoxicación con monóxido de carbono puede ser aguda o crónica. También la exposición crónica es importante. En el caso de las intoxicaciones agudas, la forma de seguir al paciente es con análisis de sangre, en donde lo que se mide es la concentración que hay de monóxido de carbono en la sangre. De acuerdo a esta concentración, que va variando en el tiempo, y va variando de acuerdo también a los tratamientos que se le hace al paciente, se toman distintas medidas hasta dar el alta. Una cosa que es importante es que pasado la intoxicación aguda, y aunque el paciente se sienta mejorado y hasta repuesto, es importante el seguimiento en el tiempo, porque hay lo que se llama cuadros neurológicos tardíos que aparecen a los 20 días, 30 días, es importante tenerlos presentes. Bueno. O sea, el paciente puede mejorar del cuadro y pasadas 3, 4 semanas tener una recaída. Esto es importante a la hora del seguimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Agarren todos porque tenemos un regalito en el programa. Todos tienen al lado... me parece que a Adrián le falta... No, Adrián, mira. No, yo tengo acá, No, ¿ya lo abriste? Sí, estaba así curioso. Porque ansioso y curioso. Porque tenemos aquí en nuestro poder, a ver si lo muestra, que lo muestre Adrián, que ya lo tiene abierto. Esta es la mascarilla anti-COVID, porque investigadores del CONICET, junto a la Universidad de San Martín, la Universidad de Buenos Aires, diseñaron esto que te está mostrando Adrián en vivo. El tapabocas, mascarilla anti-COVID. Vamos a hablar con Ana María Lois. Ella es investigadora del CONICET. Ana María, bueno, contanos un poco cómo funciona esta mascarilla anti-COVID. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mascarilla es un barbijo de uso social, actualmente llamado tapabocas. Y consta este tapabocas especial, que es realmente especial, consta de 3 capas, 3 barreras. Una es un material impermeabilizante, que es la primera, la exterior. Debajo de ese material semi-impermeabilizante viene una primera capa de telas de algodón, de algodón poliéster, que está adicionada con un polímero ambientalmente amigable, que contiene activos en base a cobre, a iones de cobre, iones de plata, que son antivirales y antibacterianos y fungicidas, y después viene una tercera capa también de algodón poliéster, que también tiene activos, y es la que recibe la respiración, el producto de la respiración del que está usando la mascarilla. O sea, este barbijo impide la entrada de flujos que vienen
digamos, de quien tengo enfrente o del ambiente, e impide también que mis propios, lo que se produce al respirar, la humedad de la respiración, salga fuera de la mascarilla. Y además tiene una barrera, es efectiva antiviral, ha sido este tratamiento a las que han sido sometidas estas telas, que son las que llamadas comúnmente telas tejidas, no son de uso médico, han sido testeadas. Sí, el material es distinto, ¿no? Los productos adicionados realmente son muy efectivos frente a distintos tipos de virus, entre ellos coronavirus canino, que es, bueno, es uno de los tantos coronavirus como el COVID-19. Y pueden ser... ¿Qué dijo, perdón, doctora, dijo coronavirus canino? Sí, porque en los testeos antivirales de capacidad antiviral han sido hechos en el INTA, y en el INTA les han probado distintos tipos usuales de virus, entre ellos, especialmente el caso del coronavirus canino, pero los coronavirus caninos tienen la misma estructura que tiene el coronavirus, cualquier coronavirus, como el coronavirus de la pandemia en la cual estamos metidos. Y bueno, el efecto, la capacidad, la efectividad contra los virus es muy buena. Hay que entender, Belén, de que el coronavirus canino no contagia al hombre, ¿sí? Okay. Fundamental. De hecho, hasta hay vacuna para el coronavirus canino, ¿sí? Pero cada virus es propio de cada especie de infección. ¿Sí? Los virus van mutando y van pasando de especie a especie. Pero no pensar de que el perro le puede transmitir. Está buenísimo, yo lo tengo en la mano, se ve que tiene como una tela de avión, está muy bueno, se lo ve muy... Y además es calentito. Claro, es calentito. Doctora, y a ver, ¿dónde esto lo va a poder comprar cualquier persona? Son barbijos de uso social, o sí, la empresa, o sea, esto ha salido como producto, este desarrollo que involucra al CONICET, 2 universidades y a una empresa, una pyme de La Matanza, surgió a principios de abril, cuando estábamos trabajando con este grupo, que se había conformado a fines de marzo, estaba trabajando en el desarrollo de una mascarilla tipo N95. Justamente los especialistas, los técnicos especialistas en el tema son la doctora Silvia Goyanes, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el doctor Roberto Candal, del Instituto 3IA de la UNSAM, Griselda Pola, que también está en el Instituto 3IA de la UNSAM, varios investigadores jóvenes y becarios de estos dos grupos. Y justamente la doctora Goyanes tiene amplia experiencia en el trabajo con polímeros y en la introducción de activos y matrices poliméricas. Cuando estábamos trabajando en otro proyecto, surgió una consulta de esta empresa La Matanza, la empresa CODI, que fabrican toallas, por ejemplo, con telas de algodón poliéster, y tuvo la idea de fabricar con esas telas de algodón poliéster barbijos. Muchísimas gracias, la verdad que un orgullo que sean argentinos investigadores, grandes cerebros que tiene nuestro país y que se visibilizaron con la pandemia. Decime. Quiero rescatar un concepto que diste vos antes y que me parece importante. Nosotros en terapia intensiva y referido al trauma no hablamos de accidentes respecto del tema de la intoxicación por monóxido. Hablamos de incidentes. Rescatando esto de, señores, a pesar del COVID, a pesar de todo, dejen que alguien entre en sus casas y chequeen los equipos. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? No es la casualidad, hay una causalidad de la intoxicación por monóxido, de las colisiones de vehículo a motor, y hay que ir a buscarlas. Entonces, quedémonos con el concepto de no son accidentes, son incidentes, no son casualidades, son causalidades. Busquemos la causa.
Muy bien, más claro, échale agua. Bueno, y ahora vamos a hablar, Total. vení, Adrián. Voy para allá. Sí, que se probó él el tapabocas anti-COVID, muy bien, nuestro modelo. Pero vamos a hablar siempre de alimentación saludable, hablamos de ejercicio y ahora me toca la parte de descansar. Está bueno esto, ¿no? Porque siempre hablamos de salir a correr, comer lechuga de tomate. Bueno, no, hoy nos vamos a hablar de dormir y lo importante que tiene que ver el descanso y relajarse para poder estar mejor, ¿no? A ver. Vos sabés que el promedio de dormir es de 6 a 8 horas por día, es lo ideal. O sea, en verdad más cerca de 8, pero hay muchas personas que duermen menos de 6 y eso puede producir problemas. Vamos a ver. ¿Como cuáles? Porque yo no puedo dormir tanto porque me levanto 4:30. Dormiste a las 10:30. Entonces, pero fíjate esto. A ver. Baja las defensas. Sí. Genera estrés. Uno cuando duerme poco le pone una lupa gigante a todo. A todo lo... ¡Ay, mira qué pasó! Bueno, esto. Aumento de peso. Vos sabés que el aumento de la panza... Y no vale que acá diga... Bueno, ya levantó la mano. No tiene panza porque dormís poco. Esperá. La idea es esta. Cuando uno duerme poco, se encuentra que, sí, además, tenés un estilo de vida que no es favorecedor, la grasa se deposita específicamente en la panza. No aumento de peso. ¿Estás diciendo que al dormir mal, si no te alimentás bien también, pero te crece la panza? Sí, porque hay un estrés Es un buen crónico. dato para la gente. Hay un estrés crónico con liberación de cortisol, adrenalina, de sustancias que en el tiempo, en lo que es la cronobiología, se vio que puede aumentar el peso No en la comen, panza. chicos, duermen mal también. Y obviamente las personas que duermen menos tienen menor rendimiento intelectual. Tampoco levanten la mano a los muchachos. Eso tiene que ver con una cuestión de descansar mal y estar desatentos. Vos sabés que sí, no te puedes concentrar bien. No te puedes concentrar bien. ¿Y eso sabes qué pasa? Y manejar, ojo cuando manejás. Pero es algo importante. A la mañana nos pasa eso. Sí. El que duerme poco, a la noche se siente re poderoso y dice, yo me las aguanto. Y se duerme tarde. Por eso es importante, te cuento. Ok. No tomar café después de las 6 de la tarde. Idealmente, si tenés insomnio, no tomar café sería lo ideal. Ahora, Adri, parame acá. ¿Café y mate o café solo? ¿El mate no produce lo mismo? No tanto. O sea, además el mate produce un acostumbramiento que en general no suele ser tan Ok, nocivo. bueno, está bien. Evitar la siesta, si vos, es así, si vos estás con problemas de sueño a la noche, evita la siesta. Si dormís a la noche y tenés la posibilidad de dormir siesta, podés dormirla. Bien. Hacer actividad física. No solamente... Y acá te quería... Pará, Sí. estoy pesada, pero evitar la siesta. Pero la siesta, ¿cuál es la duración de la siesta ideal? Porque hay como mucho mito dando vueltas. ¿La tuya cuál es? No, pues te digo, 1 hora y de media. 20, mirá, 20, 45 minutos, algunas personas 1 hora, pero en verdad se dice que con 45 minutos, o sea, con lograr llegar a tocar una fase que se llama fase 3, no hay que tampoco soñar de la siesta. Si Bien. te despertaste de la siesta soñado, es que dormiste mucho. Ok, bien. Bien, hacer actividad física, y cuando hablamos de actividad física hablamos de actividad mental también, ¿eh? O sea, hablamos de actividad, una actividad que te desconecte, una actividad que te genere cansancio, se puede decir, o por lo menos uso de la materia gris, o sea, que está dentro del cerebro, lo que está en nuestro cuerpo, ¿no? Usarlo. Si lo usás, cuando la cansás la mente es mucho más probable que te duermas mejor que una persona que estuvo tal vez sin hacer cosas útiles. No digo de pensar todo el tiempo... No, pero por ahí estuvo todo el día mirando tele, ¿no? No, exacto. Algo que te pueda provocar un desafío. Sudoku, yo armo, por ejemplo, muy bien el Rubik, el cubo mágico, sí. Después te cuento. No automedicarse. Si tenés problemas, por favor, consultá. Es muy clásico, acá en la mesa lo saben. Doctor, ¿me da una receta para algo para dormir? No, anda al doctor real, o sea, anda al médico, consultá, ahora hay telecomunicaciones, y si no tenés un problema serio, podés consultar seriamente a un lugar con un especialista. Comer liviano antes de dormir. Esto es muy importante. Y no beber tanto, porque cuando uno come fuerte y se va a la cama o toma alcohol en forma importante y se va a la cama, en general el descanso es bastante inadecuado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno se hace con la panza muy llena, el cuerpo, en vez de relajarse, está trabajando en la panza, aumentando la frecuencia cardíaca para que llegue la sangre, moviendo los intestinos, y eso no es descanso, eso es actividad física, pero en forma inconsciente. ¿Comer liviano qué sería? Así, No, comer liviano sería una cena, mirá, una cena normal, Bien. no la de los sábados o la del viernes, que ya la conocemos todos, Sí. y que sea por lo menos 2 horas antes de irse a dormir. Hablamos de que vos comas 2 horitas antes para poder tener el estómago libre y la circulación sanguínea normal. O sea, que no esté trabajando con la digestión. Y no sé si queda otra plaquita. Hasta acá llegamos, me Bien, parece, Adri. pero entonces, Sí. recuerden esto, es tan importante hacer movimiento, actividad física, como descansar, porque uno va de la otra, y si no van juntas, una va a afectar a la otra. Bueno, yo me voy a quedar acá porque seguramente Y yo me tengo que ir, vos ¿no? te podés sentar si querés. Con mi barbijo. Porque el otro día nos había quedado pendiente un tema. ¿Qué pasa en cuarentena? Aumenta el consumo de alcohol, incluso de estupefacientes, las malas prácticas como la compulsión a la comida, que lo hemos charlado también con el doctor Adrián Cormillot, pero ahora vamos a hablar con el licenciado Perrota. Él forma parte de INECO. Y le queremos preguntar, ¿cómo se complica la situación de un adicto con la cuarentena, con pasar más tiempo en casa?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? La cuarentena para algunas personas puede servir como el limitante de aquellos estímulos que desencadenan la conducta de consumo. Más cuando estamos hablando de un consumo, por ejemplo, de ciertas sustancias que son difíciles de conseguir, como las sustancias ilícitas. Entonces, para algunas personas ha salvado o los ha ayudado a mantener la conducta problema en línea, o sea, bajo control. Para otras personas, la situación de la cuarentena, que es como una variable extraña que nadie había estado pensando antes de que suceda, ha sido un estresor nuevo y que de alguna manera ha superado su capacidad de resolver problemas y entonces ha potenciado la posibilidad de generar compulsión en cuanto a la comida o al consumo de alcohol o al consumo también de otros estímulos que son muy gratificantes, como por ejemplo las redes sociales, los videojuegos, las series. Así que la cuarentena es como que afecta a las personas dependiendo también a qué persona, teniendo en cuenta también si es que había, previo a la experiencia de la cuarentena, ya instalado un trastorno por consumo de sustancia, o si estaba instalado un trastorno, pero también a su vez un proceso terapéutico. El proceso terapéutico ha sido potenciado gracias al mantener en control los estímulos externos, y a otros lo han empeorado porque le ha quitado la posibilidad de establecer vínculos significativos, todo lo que tenía que ver con sus proyectos y sus planes han sido clausurados o dificultados muchísimo. Así que depende de cada una de las personas. Ahora, doctor, ¿los adictos son considerados pacientes de riesgo? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ¿me escucha ahí bien? No estoy escuchando. Le quería preguntar si los adictos son considerados pacientes de riesgo por el coronavirus. Por el coronavirus no necesariamente, porque no potencia, la adicción no potencia las posibilidades de complicaciones por coronavirus. La adicción lo que sí hace es que muchas personas que tienen conductas compulsivas e impulsivas tengan un poco cuidado por su salud en general, porque tienen pocas posibilidades de autorregularse y de mantener una vida saludable. Así que no me extrañaría que algunas personas estén vulnerados, pero no necesariamente el COVID con el trastorno por consumo de sustancia tiene alguna relación. Ahora, doctor, ¿aumentaron las adicciones o se generaron nuevas adicciones en cuarentena? No sé si es la cuarentena lo que genera nuevas adicciones, pero la conducta humana tiende a repetirse en tanto y en cuanto encuentre estímulos que sean gratificantes. Y la cuarentena lo que ha hecho es potenciar ciertos estímulos que quizás antes algunas personas no eran habituales. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, los videojuegos. A su vez, no hay mucho para hacer, por ejemplo, en los jóvenes y los adolescentes, que tenían mucho tiempo para, por ejemplo, jugar al fútbol, ir a danza, hacer algún deporte que les interesaba, asistir al colegio y demás. Hoy están recluidos al menos en la población que es citadina, que es de alguna clase media urbana, ha quedado recluido a sus departamentos, a sus casas. No me extrañaría que se haya potenciado la conducta de perder el tiempo o de utilizar su tiempo en las redes y en los juegos. Entonces, si vos, una conducta que es altamente gratificante en lo inmediato, ¿no?, la potenciás, es decir, la haces muy frecuente, no es raro que se instale una conducta que a mediano o largo plazo puede convertirse en un problema. Es decir, una conducta en sí misma nunca es un problema, en tanto y en cuanto tengas vos el gobierno de esa conducta. Me encantaría comprometerlo al aire porque me gustaría hablar justamente de los adolescentes y cómo se están llevando con el coronavirus, con la cuarentena, con no poder manejar su libertad. ¿Le parece, doctor? Sí. Muchísimas gracias. Próximo programa se comunica a la producción porque ahora ya lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haberme recibido y cualquier cosa a su disposición.
Por favor, lo vamos a llamar entonces. Gracias, doctor. Bueno, y ahora sí, los vamos a despedir a nuestra junta médica, los expertos de este programa. Doctor Adrián Cormillot, entonces, ¿descansamos cuántas horas? De 6 a 8 y importante, está el despertador, hay que tener el dormidor, o sea, el reloj para ir a dormir. Cuando suena la alarma, a la cama. Y de ese modo vamos a poder regular mejor el sueño. Muy bien. Doctora Viviana Gualanov, algo que no pregunté. ¿Estamos atravesando el pico de contagios? Es probable. Es probable. Bueno. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y hablamos con el diario del lunes. La próxima semana, te comprometo. Hoy lo tengo. Y el doctor Gorini, bueno, doctor, nos quedaron las fake news. Para la próxima me tenía recontra intrigada estas noticias falsas. Una noticia falsa que está sobrevolando, que es falsa. Derribemos mitos. La principal. El coronavirus fue fabricado en un laboratorio de China y lo acusaron a un premio Nobel de haberlo dicho, o a 2 premios Nobel de haberlo dicho, cosa que es completamente falso, dado que jamás lo han dicho y hay muchas publicaciones diciendo que es una mutación natural de otro virus proveniente de otra especie. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar la próxima semana y ustedes se quedan con la programación de América. Chau.